Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 8, lección que seguimos estudiando en el Crisol con Cristo. Esta lección número 8 lleva como título al viendo al invisible, ¿verdad? Y vamos a estar viendo allí exactamente cómo es que podemos estar viendo como al invisible, ¿verdad? Y allí veamos como alguien corre sin dirección, sin saber qué le espera. Miren, el versículo de memorizar de esta semana decía, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. La definición de fe en el libro de Hebreos siempre es un desafío. Es pues la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1, ¿verdad? Qué bonito es tener fe, ¿verdad? Es saber, es poder confiar de algo que tú no ves, algo como viendo al invisible, ¿verdad que sí? Y dice que, ¿cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Con todo esto es exactamente lo que ilustra Moisés en nuestro versículo para memorizar. Se sostuvo como viendo al invisible y sabemos la historia de Moisés y cómo se sostuvo. Es aún más provocador comprender que somos llamados a ver al invisible, no solo cuando los tiempos son buenos, sino especialmente cuando todo va mal. Y casi siempre cuando todo va mal es bien difícil para que nosotros podamos sosteniéndonos como viendo al invisible, ¿verdad? Eh, y fíjate que dice que eh, para ello necesitamos fe, una fe semejante a la de Cristo, moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios, la verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo. Así es que estas cosas son cruciales en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? La bondad de nuestro Padre y su poder del nombre de Jesús, poder de la resurrección, todo esto es necesario, esencial para poder atravesar ese crisol cuando las cosas están malas, cuando las cosas están buenas. Y de esta forma, no dudar. Y esta semana, ¿qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos a sostenernos aún en las peores situaciones? Y es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, ¿verdad? Veamos. Eh, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hebreos 10:38, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido la presencia de Dios y hemos visto su poderosa mano actuando en nuestro favor. Sin embargo, en otras ocasiones no es imposible sentirlo ni percibir su poderosa mano, solo silencio y oscuridad. En esos momentos es donde más hemos de echar mano de nuestra fe y avanzar como viendo al invisible. Fíjate lo que dice en Hebreo 11:27, como viendo al invisible en momentos más oscuros, cuando las cosas se ponen feas, cuando todo parece que está por caerse, tienes que sostenerte y avanzar por fe. Por fe debemos acogernos a todo el poder de Dios que Dios pone a nuestra disposición, entre ellos el poder del Padre, el poder en el nombre de Jesús, el poder de la resurrección, el poder en la ansiedad y el poder en la oscuridad. Cada uno de estos son esenciales para nosotros poder sostenernos, para poder andar por fe, ¿verdad? Veamos, el poder del Padre. Fíjate que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros en Romanos 8:31? Si tú tienes a Dios de tu lado, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué temer? ¿Por qué no ponerlo en las manos de Dios? Sabemos que Dios es amor en 1 de Juan 4:8, pero en ocasiones podemos dudar de ellos. Si es amor, miren las preguntas que tenemos. ¿Por qué parece olvidarnos? ¿Por qué no nos da aquello que sabemos que es bueno y necesario? ¿Por qué? La pregunta siguen por ahí sin fin. El por qué. Sin embargo, en Romanos 8:28-39 contiene importantes argumentos que nos ayudarán a no dudar de lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros. Ese Romanos 8:28 que es tremendo. Dios puede hacer que todo nos ayude para bien, aunque en el momento
no parezca evidente. Aunque en el momento estés atravesando algo que tú dices, pero ¿por qué yo? Pero tan terrible esto. ¿Qué es lo que está pasando? Dios tiene algo especial. Y si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Allí en el versículo 32, todas las cosas nos las puede dar, porque Él dio a su único Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. El poder en el nombre de Jesús. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14, gloria a Dios. Lo que pidieras en el nombre de Jesús, Él lo hará. Jesús nos enseñó a elevar nuestras peticiones a Dios en su nombre, solicitando su intersección directa. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Quizás no veamos los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. En el momento en que pides en el nombre de Jesús, puedes estar seguro que está obrando de una manera especial y única en tu vida. La oración puede tener efectos muy dispares. Tal vez veamos una respuesta inmediata y dramática. Tal vez no veamos que suceda nada. En ese caso, esperemos, aprendamos a esperar. La oración ha sido escuchada y la maquinaria se puso en marcha. Y tarde o temprano veremos la respuesta. Ahora o más luego. Posiblemente no la veas y la ve otra persona, pero puede darse cuenta que tu petición ha sido contestada. Filipenses 3:10 dice, el poder de la resurrección. También tenemos ese poder. Lo que quiero es conocer a Cristo. No sé ustedes, pero creo que todos deberíamos querer. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Filipenses 3:10. Al hablarnos del poder de Dios, Pablo presenta su poder manifestado en la resurrección de Jesús y su posterior glorificación allí en Efesios 1:19 y 20. Esto lo hace en el contexto de nuestra esperanza y nuestra herencia en Efesios 1:18, es decir, el mismo poder que se manifestó en la resurrección de Jesús está a nuestra disposición hoy. Ese mismo poder nos asegura también que podemos disponer del poder de aquel que ha sido colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío en Efesios 1:21. El poder de la resurrección. Y finalmente sabemos que también reinaremos con él en 2 de Timoteo 2:12. Qué bien es poder confiar plenamente en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. El poder en la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de qué? De vosotros. Miren las palabras, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que te preocupa, todo lo que no te deja vivir en paz y en tranquilidad, échalo en las manos de Dios. Míraselo a él. El apóstol Pedro dice allí, ¿verdad? Que no hay problema demasiado pequeño, demasiado grande para él. Jesús no quiere que esperemos hasta agotar todas las posibilidades que humanamente se nos ocurran antes de echarle encima nuestros problemas para que los resuelvas. O sea, Él no quiere que nosotros chequemos todas las posibilidades que hay para poder llegar a la conclusión de que tenemos que ir a donde Él para liberarnos de nuestras ansiedades. No, Él quiere que en el momento que tengas el problema, lo pongas en sus manos. Es más, quiere que se le echemos encima y dejemos de sentirnos ansiosos por ellos. Ahora Él los ha hecho suyos. Él se preocupa por su solución. La razón por la que no tenemos que preocuparnos es que a Dios le importamos y le importamos lo suficiente como para transformar cualquier situación. Ese es el Dios que tú y yo debemos de estar buscando la forma cada día de poder compartir, de poder hacer que pueda escucharnos. Así es que cuando tengas ansiedades, cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, ponlo en las manos de nuestro Dios. Él sabrá qué hacer en el momento oportuno. Y el poder en la oscuridad.
¿verdad que sí? El poder de la oscuridad. Fíjate que nos dice Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí en Isaías 40:27. El pueblo de Israel había llegado a la conclusión de que Dios los había dejado a su suerte. Pensar que Dios no nos conoce o que no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso. Y me imagino que el pueblo de Israel tenía que sentirse en ese momento desesperados. Dice que es como andar en la oscuridad sin ninguna luz que nos guíe. O sea, se sentían solos, abandonados. Esa fue la experiencia de Israel en su destierro en Babilonia, en Isaías 40:27. En esa situación Dios les recordó su poder que no desfallece ni se fatiga en Isaías 40:28, que es capaz de fortalecer al cansado y acrecentar las fuerzas del débil en Isaías 40:29. O sea, Dios le dejó saber a ellos que estaba allí para ellos. Y ese mismo Dios, ese mismo poder en la oscuridad, sigue presente para nosotros, para ti, mi amigo y hermano que me escuchas. Piensa en las angustias de un decreto de muerte sin posible revocación. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel en el foso de los leones? Sin escapatoria posible. El único camino seguro será avanzar como viendo al invisible. Él dijo, sí, yo he estado orándole a mi Dios. Y enfrentó que lo echaran a una fosa con leones. Imagínense, podía haber muerto. Pero si se ponía a pensar en todas las cosas que podían pasar y no pensar en el poder de la resurrección, en el poder del nombre de Jesús, en el poder del Padre, en el poder en la oscuridad. El único camino seguro era seguir avanzando como viendo al invisible, al único que tiene poder para liberarnos. Y gloria a Dios, que en su momento indicado cerró la boca de aquellos leones y Daniel salió victorioso para la gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Elena G. de White en Obreros Evangélicos, página 267, nos dice lo siguiente. Me gustaría que pudiéramos analizar esto para ya ir concluyendo. Eh, Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. No. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquier que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Y cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Te pregunto, ¿simpatizas tú con ese mismo amigo, con ese mismo Dios, con ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Te digo más. Elena G. de White, en Profetas y Reyes, en tiempo de la reina Esther, dice allí, ¿no ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Mientras nos presentemos humildemente delante de nuestro Padre Celestial, con un espíritu dócil, con disposición y ansias de aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debéis deshonrarlo, dudando de él. Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. Quizás tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero confiad en Él. Confiad en Él hasta lo sumo para que el Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositorias. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, eh,
Solo te puedo decir que tienes que seguir avanzando como viendo al invisible. Dios tiene un plan especial para tu vida. Él quiere que tú puedas confiar plenamente en Él. Y para confiar plenamente en Él, tienes que seguirlo, tienes que buscarlo, tienes que honrarlo. Te invito a que ores en este momento conmigo mientras cerramos la lección. Amante Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has bendecido, nos has ayudado a comprender tu palabra. Y pedimos que podamos tener una fe inmensa, una fe grande para poder atravesar estos crisoles como viendo lo invisible, poniéndonos en tus manos, usando los poderes que tú nos has dejado, el poder del Padre, el poder en el nombre de Jesús, el poder en la oscuridad. Hermanos, que Dios pueda tocar nuestras vidas para que seamos transformados de una manera especial y única, pero confiados en Él por fe, como viendo al invisible. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Gracias, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, si tú puedes compartir esta lección a través de YouTube con otros hermanos o amigos que no conocen o que conozcan y que te puedas suscribir al canal, sería de bendición. De igual forma te pido que si puedes y quieres más que escucharla, entras al podcast o al Spotify y allí buscas en el buscador lecciones de escuela sabática, comentario, lección de escuela sabática, comentario, y allí busca mi canal y allí vas a poder escuchar nuevamente la lección. Dios te bendiga, Dios te guarde.